que a veces inclusive con traductores muy afamados, cuando uno entiende algo del idioma tal, encuentra que literalmente se lo tradujeron de otra forma. Me pasó el otro día. Bueno, muy bien. Bueno, espero que anden bien. Primero, bueno, vamos a la paz y alegría. Ya se enteran, así que lo mío no agrega mucho, pero el jueves hacemos una virtual, ¿sí? Virtual. A las 8, estamos ahí. En el canal de siempre, Matilde, por las dudas. ¿Esto lo puedo borrar? Sí. Por favor. Cuando tuvimos a las... era la época esa de la pandemia. Entonces, allá en la Universidad de La Matanza teníamos que trabajar con las plataformas. Ellos tienen una que se llama plataforma miel, como si fuera la miel. Bueno, y otra que, bueno, es por hacer clases así virtuales. Teams, sí. A mí me gusta mucho más la plataforma miel, pero bueno, hay que hacer por Teams. Entonces yo generalmente en la plataforma miel tenía clase de anatomía y fisiología a las 8 de la mañana, de 8 a 12. Ahí. Y mis queridísimos alumnos todos estaban conectados, porque a mí desde la coordinación a las 9 de la mañana me mandaban un mensaje: ¿cuántos conectados tenés? ¿Cuántos? Y la máquina tira, ¿no? Es que vos podés decir 50 conectados y hay 2. Entonces estos guachitos todos se conectaban, después qué sé yo, se iban a dormir. Pero yo no tenía la certeza de lo que hacía. Pero después, en la materia correlativa presencial de anatomía biomecánica, bueno, empecé a mirar ahí, bueno, todos los conocimientos habían estado aprendidos virtualmente. Bueno, ¿pero a qué viene todo eso? Y yo buscaba un poco para animarnos, les mandaba desayunos virtuales. Una foto de, como estando, viste, qué sé yo, en Punta Cana, no sé, por decir algo. Y le mandaba con frutas, con esto, con todo. Así que, con paisajes, con todo. Bueno, cuando volvimos a la presencialidad, más de uno me decía: ¿no vas a mandar ahora desayuno? Entonces yo le decía: no. En la UNLAM hay una, digamos, igualmente se matea, no hay problema, pero no quieren que se coma en las aulas, todo eso. Entonces yo me agarraba de eso. Bueno, no te puedo mandar porque acá en el aula no. No, y ahí también, o sea, ahí terminamos tomando mate, no hay problema. Mientras puedan, lo dejan más o menos, digamos, limpio, no demasiado desastre, porque si no, bueno, obviamente hay personal que tiene que limpiar, que bueno, todo maracoche. Bueno, entonces, redondeando con todo esto, el jueves vamos a hacer entonces una clase virtual a las 8, como siempre. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora, ya después de esta introducción, ponemos primera y empezamos entonces con nuestra clase de conocimiento del medicamento. Bueno, nosotros habíamos dejado, ¿se acuerdan? Una de las cosas, nosotros habíamos empezado a charlar algo sobre este tema, y este tema habíamos empezado a charlar digamos, es una de las maneras que yo les había dicho que las células aprovechan la glucosa para poder producir, digamos, energía. Claro, esto, mira, es una de las formas en que la glucosa es empleada para poder formar esto, ATP. O sea, esto es sinónimo a energía. Y charlábamos esto
porque como esta materia es conocimiento del medicamento, y después tenemos que trabajar medicamentos que estén vinculados a sus acciones en la diabetes, bueno, uno de los puntos fundamentales era también la glucólisis, porque de esa manera también podíamos aprender que, entre otros, por ejemplo, la insulina, digamos, se sintetiza biológicamente, también desde el punto de vista farmacéutico suele tener las mismas acciones. O sea, venía un poco a todo esto y también entender también por qué a veces por ahí una persona con una diabetes no compensada puede estar más cansada, más asténica, como se dice en medicina, justamente por un tema que tiene que ver con una imposibilidad de aprovechamiento de la glucosa para poder hacer energía. Bueno, entonces dicho todo este speech introductorio, vamos a hacer entonces un pequeño esquemita, ¿sí? Medio grandecito como para que se pueda entender. Ahí. Bueno, y nos vamos a imaginar y transportar que esta es una célula y vamos a imaginarnos que esto es el esquema de una célula del hígado. ¿Por qué tomamos el hígado? Bueno, porque hay el hígado, músculo y tejido adiposo son los lugares donde mejor se aprovecha el tema de la glucosa. Entonces nosotros habíamos dicho, veníamos de una opípara comida, donde habíamos ligado, hecho de todo, y, bueno, no sé lo que es de todo, pero bueno, entra la glucosa en el interior de la célula. Ya habíamos visto esto. Entonces, esto es un proceso normal. Acuérdense que esto es un proceso normal. Y que yo, en este caso, si quiero mejorar, porque todo esto a qué venía, esto venía a que uno cuando se alimenta y totalmente normal, chao querido, la glucemia aumenta, ¿sí? Esto lo vemos tanto en la normalidad como evidentemente en la patología. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en la normalidad esto tiene que valer a un valor normal y en la patología persiste aumentado. Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces, este proceso es, habíamos dicho, favorecido por la insulina. Esto permite ingresar la glucosa en el interior de la célula y si nosotros empezamos a analizar este aprovechamiento de la glucosa, vamos a ver que en un primer paso la glucosa, esto lo habíamos visto en la clase virtual, toma de la molécula del ATP un fósforo, un grupo fosfato, se llama así, los escribo porque ustedes son estudiantes de farmacia, así. Ahora les termino de revisar. Esto se transforma en un ADP y la glucosa, lo escribimos así, sin precisar fórmulas, se transforma en esto, en glucosa 6-fosfato. Entonces, esto pasó, este primer paso, habíamos dicho, está modulado por una enzima, dos enzimas son, una que se llama exoquinasa y otra que se llama glucoquinasa. Estas dos enzimas, ¿por qué es importante y se los doy? Así como la insulina, que trabaja acá, fuera de la célula, permitiendo que la glucosa entre en el interior de la célula, yo tengo un trabajo de la insulina acá. Y ojo, insisto, aunque disculpen si soy muy reiterativo, esto, como para que quede bien, si yo se los explico fisiológicamente,
es lo que hace también la insulina que vos vendés en la farmacia. Por eso. ¿Profe, qué escribí de abajo? ¿Cómo? Con las flechitas. ¿Estas flechitas? Sí. Lo que libera es, del ATP yo consumo un grupo fosfato y queda ADP. Y esto que yo escribí, PO4, es el grupo fosfato que libera. O sea, uno podría escribir esto, en vez de poner grupo fosfato, yo podría poner así, y diría fósforo. Evidentemente, hablamos de un curso donde están haciendo una tecnicatura en farmacia, bueno, no es convertir esto en química, mucho menos, pero tienen que tener obviamente una idea de estas cosas químicas, ¿no? Entonces, es así. Entonces, hay ATP en el interior de la célula y estas enzimas lo que hacen es acelerar la reacción bioquímica para que esta glucosa se transforme en glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir glucosa 6-fosfato? Quiere decir que tiene un grupo fosfato, un fósforo sería, pero yo sí diría fósforo, podría ser, no, claro, didácticamente a lo mejor se entiende mejor, pero en realidad, la realidad biológica no es así. Es un fósforo orgánico, es un fósforo que viene del ATP y que se lo escribe así, PO4. O sea, P ligado al oxígeno, o sea, un grupo fosfato. Entonces, yo pongo ahí, glucosa 6-fosfato. Esto me lo pueden modular dos enzimas, hexoquinasa y glucoquinasa. Estas dos enzimas, pero muy especialmente esta, la glucoquinasa, son enzimas que la insulina las modula positivamente. Entonces, eso es lo que yo les estaba comentando. Vos cuando aplicás insulina o vendés el frasquito con insulina, no importa si es de corta duración, de larga duración, eso es otro tema. Eso es algo que la industria farmacéutica lo hizo como para ver, la idea es traer menos efectos adversos, menos dosis y que dure más tiempo, una cosa así es la idea. Pero esa es la idea farmacia. Pero si uno tiene que pensar en el conocimiento del medicamento, esto que uno vende, la NPH, la insulina corriente, las nuevas insulinas de ultra corta acción, todas, primero te favorecen la entrada de la glucosa en los tejidos, todas. Muy especialmente en el tejido adiposo, en el músculo y podemos decir en el hígado, pero en realidad todos los tejidos, si hay insulina en el medio, son favorecidos para que la glucosa entre mejor. Esto es importante, porque si vos lo tenés aumentada, yo con esta estrategia, ¡pac!, estoy sacando de la sangre. ¿Entienden? Más allá, esto sería la acción general. Ahora, evidentemente, si uno quiere estudiar con mucha precisión, hay toda una reacción bioquímica con el AMP cíclico, confundiría en el plano para ustedes. Pero me interesa que aunque sea tengan esta idea, que es una idea más farmacológica, más clínica. Entonces, esto que vos lo metés te permite no solo ingresar, sino que también, ahora ya vemos, que me modula. Modula cuando uno dice bioquímica, quiere decir que tiene algún tipo de injerencia sobre la reacción bioquímica, que puede ser positiva o negativa. Positiva es cuando la acelera muchísimo más, negativa cuando la va a retardar o no va a tener efecto. En general, la mayoría de los catalizadores son, esto quiero aclararlo. Profe, como dijo, tiene injerencia. Puede tener injerencia. De vuelta, tiene injerencia sobre en este caso, sobre la enzima, haciendo que su actividad la pueda hacer mejor, para entenderlo. Y quiero aclarar algo, porque si no estaría haciendo lío. La enzima en sí es generalmente son proteínas
conseguimos acá en este librito, pero también hoy en día se sabe que a veces pueden ser moléculas de ARN mensajero, no importa. Pero las enzimas son catalizadores, pero catalizadores que, esto quiero tener que recordar, que siempre son positivos. No hay catalizadores negativos en el cuerpo humano. Siempre aceleran, no crean la reacción bioquímica, la aceleran, la hacen que se haga en un tiempo adecuado. Entonces, ¿qué hace esta hormona? Pero las enzimas tampoco pueden actuar como quieren. Y ojo que cada organismo se fabrica sus propias enzimas. Y pero a mí me vendieron el diletán, bueno, está bien, que lo vendieron efecto bochógeno. Claro, por ahí tiene alguna cosa más que te provoca el colagogo, todo eso. Pero en realidad la enzima es algo que lo produce cada célula, son intracelulares, no hay enzimas afuera de la célula. Si hay enzimas afuera de la célula es porque estamos con patología, con un problema. Tenés una hepatitis, un infarto, no sé. Pero la enzima siempre está, su reinado es adentro de los lípidos de la célula. Nunca está afuera. Entonces, sea proteína, o sea como hoy en día hablan de la porción de ARN, puede ser también, pero bueno, siempre acá. Siempre son catalizadores, pero significa en este caso, porque en química puede haber catalizadores también negativos, estos son siempre positivos. Y la insulina lo que hace, aparte de trabajar acá, me lo modula positivamente. ¿Qué quiere decir? Hace que trabajen todavía más rápido, mucho más rápido. Y especialmente sobre esta enzima que es la glucoquinasa, que es una enzima que está presente tanto en el hígado como en el páncreas. La exoquinasa es también una enzima que sirve para esta reacción bioquímica, pero es más inespecífica. Por eso es exo. ¿Te acordás que los monosacáridos había exosas? Bueno, esto sirve tanto para la glucosa o por ahí para otro sustrato que tenga 6 átomos de carbono. No importa, pero el más importante es glucosa. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué hay dos? Bueno, es como que si uno llevaría, suponete vos estás en un auto con las 4 ruedas y una se te pincha, entonces recurrís a la de auxilio. Bueno, esto parece que es algo, no es tan así, pero como para que se entienda. Porque generalmente las reacciones bioquímicas en el cuerpo humano, cada una tiene una enzima, no vamos a estar desperdiciando enzimas. Bueno, pero esta tiene dos, tan importante es. ¿Por qué tiene dos? Bueno, porque así como la insulina me acelera más esta reacción, puede pasar que la enzima, y ojo que eso también se ven a veces con antibióticos, con muchos medicamentos, puede pasar que yo tenga, ¿se acuerdan que esta parte de la reacción bioquímica se llama producto? Lo que producís. Esto sería el sustrato y esto la enzima. Sustrato donde uno trabaja. ¿Qué sé yo? La harina. Este sería el fermento y esta es la pizza. ¿Qué sé yo? Por decir algo. ¿Está bien? Entonces, producto. Entonces, la velocidad de las reacciones bioquímicas pueden también sufrir retrasos o modificaciones. Si, por ejemplo, supongamos que a mí me mandé esas comilonas bien pesades, con todo, ¿no? ¿Qué sé yo? Choripán, no sé, piensen ustedes lo que quieran, qué sé yo. Y lo regué con un vino borgoña, no sé, digo cualquier pavada. Entonces, glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo meto mucha glucosa en el interior de esta célula. Entonces, la exoquinasa, bueno, una fosfolina, otra fosfolina, porque se pudre, literalmente, es así. Basta de mandarme glucoquinasa. Bueno, esto que yo les estoy explicando, tratando de bajarle un poco el precio a la parte académica, quiere decir que una de las cosas que te inhibe
la reacción bioquímica esta es justamente tener mucha glucosa 6-fosfato. Porque eso es interpretado, no hace falta más. Ahora, ¿qué pasa? Como la glucólisis es una reacción muy finoli, muy importante, no es cosa que venga alguien y diga la voy a parar así porque quiero, porque es muy importante para la vida, es como la... Que se inhibe la ayer reacción estábamos de la en glucólisis. fisiología respiratoria y a los alumnos ahí del aula le decíamos de la hematosis, estábamos hablando. El oxígeno es muy preciado, es algo que no se puede sacar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto puede aumentar mucho, pero hay un cierto nivel de tolerancia. Cuando esta queda bloqueada porque aumentó mucho, puede actuar la glucoquinasa. Hasta un cierto punto también, ¿eh? No me pidas tampoco cosas exageradas. Por eso hay dos. Entonces se dice que esta es menos específica y esta es más específica. Entonces, las dos, y especialmente la glucoquinasa, son moduladas positivamente por la insulina. Hacen el trabajo, un primer trabajo de sacar glucosa de la sangre y producir esto, glucosa 6-fosfato. ¿Por qué se produce esa glucosa? Ahora uno preguntaría, ¿para qué cuernos hay que fosforilarla a la glucosa? Si yo inclusive, mirá lo que me estás diciendo, Lina, acá estás gastando energía para hacer esto. ¿Estamos todos locos? No. El tema es el siguiente. Este 6-fosfato es como si fuera que uno le pone un candado a la molécula. O sea, la glucosa cuando se carga con este fósforo en el carbono 6, salvo en dos células y en ciertas situaciones que se necesita, una que es el hígado y otra que es la célula muscular, esto, al colocarle el 6-fosfato, esto es lo que te va a impedir que se vaya de vuelta la glucosa a la sangre, que retrodifunda. Ese es el objetivo de ponerle un fósforo. Si yo no le pondría este fósforo y queda la glucosa así, esa glucosa podría volver a la sangre. Ese es el objetivo. Glucosa 6-fosfato. Insulina muy importante. ¿Por qué se llaman estas enzimas quinasas? Quinasas, que se puede escribir con Q o se puede escribir así. Kinesis. Me preguntaban del griego antiguo. Kinesis quiere decir movimiento. Movimiento. Kinesiología. Movimiento. Entonces, ¿qué pasa acá? Estas quinasas, lo que pasa es que ustedes dirán por qué se escribe con Q y no se escribe, digamos, con K. Se puede escribir también con K, pero esta K es más si vos seguís el alfabeto griego y esto es si vos seguís el afanancio del alfabeto griego antiguo que fue el latín. Lo afanó literalmente. Los romanos no crearon un homo, se llevaron toda la cultura y todo griego. Y le fue, en cierta forma, durante 400 años mejor. Bueno, ¿cómo es el asunto? Vos tenés que quinasa significa enzimas que catalizan las reacciones bioquímicas que pueden fosforilar a partir del ATP. El ATP es el fósforo orgánico. Sí, quinasa significa ese sufijo, enzimas que catalizan reacciones bioquímicas de transferencia, reacciones bioquímicas de transferencia de un grupo fosfato, de ATP a otra molécula. ¿Sí?
¿Está? O sea, eso es lo que se llama en bioquímica, es interesante que lo sepan ustedes, a otra molécula. Eso se saca, eso significa una fosforilación orgánica, porque vos lo sacaste del ATP. ¿Cómo se llama? Fosforilación orgánica. Orgánica. Quiere decir que es medio paradójico esto. Había dicho que la glucólisis, el objetivo es formar energía. Y hay un primer paso donde está gastando energía, no importa. Esto lo gasta, pero es como una especie, pongamos, de inversión. Está invirtiendo para después tener unos buenos intereses de esto. Bueno, glucosa 6-fosfato. Entonces, yo con la insulina, en síntesis, otro de los puntos donde puedo, digamos, mejorar el aprovechamiento de la glucosa es estimulando la glucólisis. Y esta glucólisis tiene este primer paso, que es la glucosa 6-fosfato. Ahora, la glucosa 6-fosfato es algo, yo diría, parecido, vamos a pensar en la rotonda de San Justo, ¿no? Vamos ahí, qué sé yo, los ejemplos que ocurren. En una rotonda, si quieren de otra ruta, bueno, háganlo, qué sé yo conozco esto. Entonces vos, dentro de esa rotonda, qué sé yo, te podés disparar para Lomas de Zamora, podés ir, qué sé yo, para González Catán, San Justo, lo que sea. Entonces la glucosa 6-fosfato es un punto ahí intermedio donde podemos ir eligiendo qué ruta ahora seguir. Se llaman así, ¿eh? No se llaman rotondas, rutas metabólicas. Entonces, ¿qué pasa? Hay varios puntos donde podemos seguir y que son importantes para entender el tema también de la diabetes y la acción de nuestra insulina. Un punto es acá, mirá, yo te puse un punto acá de acción de la insulina, ahora te pongo otro punto en esta reacción bioquímica. Puse 1 o 2 porque se me ocurrió ahora, no pongo una cuestión ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esa glucosa 6-fosfato? Puede pasar lo siguiente. Puede pasar que, suponete, que vos estés necesitando, qué sé yo, correr al último colectivo nocturno y lo ves a 100 metros, no sé. Aunque no seas atleta, vas a tratar de correrlo para agarrar, para llegar. Entonces, esa corrida necesita mucha energía. Si vos estás en esa situación, esta glucosa 6-fosfato va a continuar la vía de la glucólisis. Que después les pongo algunos nombres, no todos de la vía, son muchos pasos. O sea, vos necesitas energía, seguimos para la energía. Y la insulina te va a ayudar también a encontrar energía. Suponete que vos, después de lo que te mandaste con esa comida súper copiosa, estás medio así, te vas a dormir un ratito, entonces, claro, ¿qué pasó? Vos no necesitas en ese momento que vas a dormir o descansar tanta energía. Entonces, ¿qué hace esa glucosa 6-fosfato? Esa glucosa 6-fosfato dice, bueno, en este momento yo no necesito formar tanta energía, pero ayudar a mi insulina a sacarme esto del medio. Tanto la insulina, insisto, fisiológica como la que vendés en la farmacia. Entonces, ¿cómo es el asunto acá? Una manera de ahorrar esta glucosa, porque uno nunca sabe qué puede pasar, a lo mejor querés hacer una huelga de hambre y 48 horas, si no comés, chao. Entonces, ¿cómo es el asunto? Entonces, vos tenés ahí que esta glucosa 6-fosfato puede seguir otra vía. Estén atentos a esto. Yo puedo este 6 pasarlo a 1. Glucosa 1-fosfato. Vamos a poner así se acuerda. Del carbono 6 al 1. Esto estoy diciendo.
Yo no hago la fórmula como les mostré en el Power. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disculpen, señores bioquímicos, y en honor a Harper, entonces yo tengo acá, suponete, en el carbono 6, el fósforo pasa la pelota al 1. ¿Se entiende? Es otra estrategia que puedo hacer. En situación que no necesito tanta energía. Siempre algo hay que hacer, nunca es cero. Bueno, ¿quién me pasa esto del 6 al 1? Bueno, yo necesito ahí también una enzima. Esta enzima que cataliza esta reacción bioquímica se llama isomerasa. Isomerasa. ¿Qué significa? ¿Qué es la isomerasa? ¿Qué hacen las isomerasas? Vos fíjate, si yo tengo así, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Si yo te describo esta fórmula, es una estrategia de la química orgánica. La química biológica toma muchas cosas, es como una rama de lo que es la química orgánica. Entonces yo te pongo así, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, y yo te desarrollo las fórmulas, y esto puede ser cualquier monosacárido de 6 átomos de carbono, puede ser glucosa, puede ser la fructosa, puede ser la galactosa, y hay más. Hasta me atrevería a decir que a lo mejor hasta puedo meter un ácido graso ahí, de 6 átomos de carbono, porque están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Esto se llama en química orgánica fórmula empírica, o también la llaman fórmula mínima. Empírica es una palabra que significa de la experiencia. No dice mucho, no ayuda. Yo creo que ayuda más saber que esto es la fórmula mínima. ¿Y qué es esto de la fórmula mínima? Es una fórmula que si vos la desarrollás, vas a poder ver realmente qué compuesto estás hablando. En la farmacia por ahí van a vender lo que se llama popularmente suero dextrosado. Sabemos que no es el suero, ¿no? Pero que ven en la fórmula dextrosa D, dextrosa L. D y L. Eso quiere decir dextrógiro y levógiro, como reflejan la luz polarizada, a la derecha o a la izquierda. Pero no importa, no es la idea hoy hablar de eso. Pero si vos haces la fórmula tanto de una que tiene dextrosa D y otra que tiene dextrosa L, estoy hablando de las mismas cantidades, concentración igual. Entonces, va a ser igual. La única forma de darte cuenta es cuando desarrollas la fórmula. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué es un isómero en química orgánica? Un isómero en química orgánica son compuestos orgánicos que comparten la misma fórmula mínima, pero que tienen diferentes fórmulas desarrolladas. Misma fórmula química y diferente desarrollada. Es otro compuesto. ¿Está? Porque yo acá no puedo diferenciar. Eso no pasa en la química inorgánica. Es mucho más sencilla. La orgánica, el problema que tiene es, especialmente, si hablamos ya de la nuestra, la biológica, que de los 100 y pico, más de 103, 104 elementos, solamente se usan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algún inorgánico más, y para la moto. De los 100 usas 4 o 6 para hacer todo. Entonces tenés que buscar estrategias para, con la misma cosa, bueno, a ver, yo tengo el librito acá, el marcador acá, es una cosa. Pongo esto acá y esto ahí es otro. Como si fueran, qué sé yo, las combinaciones en un juego de ajedrez, por ejemplo. Bien, entonces, eso hacen las isomerasas. ¿Está? Entonces, la enzima isomerasa justamente hereda todo este lenguaje de isómeros y todo, y te cataliza una reacción bioquímica que va a permitir
formar otro compuesto desarrollado. Pero si vos ves la fórmula de la glucosa 1-fosfato y la glucosa 6-fosfato, mínima, la tenés que escribir ahí. Porque ojo, este 6, este subíndice indica la cantidad de carbonos, no la posición dentro de la molécula. Entonces, si yo la tengo que escribir así, yo no sé si es 1 o es 6. Entonces la isomerasa lo que hace eso, te lo manda a glucosa 1-fosfato. ¿Y para qué sirve esto que lo manda a la glucosa 1-fosfato? Porque ahí, hasta ahí. Bueno, muchas de estas glucosas 1-fosfato se van uniendo gracias a otra enzima. Miren, qué buenas que son las enzimas. Glucógeno, sintetasa, ahí voy, sintetasa, y forman glucógeno. Bien, glucógeno. Ahí voy. Yo formo muchas glucosas 1-fosfato, muchas. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a ir adicionando o formando. Adicionando quiere decir que siempre un poco de glucógeno tenés. No es que te quedaste sin nada. Un poquito de harina ahí siempre hay. Entonces, ¿cómo es el asunto? Se van adicionando a la molécula de glucógeno, o si les cuesta la palabra adicionando o es más rara, lo hacemos más fácil. Se van uniendo y sintetizan glucógeno. Lo único que yo les quiero aclarar es que nunca el glucógeno en una persona se sintetiza desde cero. ¿Se entiende? Siempre te quedó un poquito. Bueno, y acá tenés una enzima que es la glucógeno sintetasa. Voy a borrar esto porque si no es un mamarracho. Entonces, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué es lo que me favoreció acá la insulina? Acá la insulina lo que me favoreció fue un proceso que se llama glucogénesis o glucogenogénesis. Ahí ya, igual ya terminamos. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, como síntesis, ya vamos terminando porque se hace la hora. No, yo creo que me estoy retirando porque tengo una capacitación Está bien, está bien. de salud. Ya tranquilo, no. Igualmente, Tengo que conectarme hasta la 1 de la tarde. quédate totalmente ¿En tranquilo. síntesis qué? Igualmente, ya por horario general ya terminamos. En Siéntanse síntesis. cómodos, tranquilos, hagan todo lo que tengan siempre que hacer. En síntesis, sí. En síntesis, ¿cómo es? Muy bien marcado el paso. En síntesis. Brava la chabona. Ten cuidado, no cargamos que mejor ya me voy para el otro lado. No, por favor. No, ya está, listo. Ya me di cuenta. Libre, como la canción de Nina Bravo. Bueno, ¿cómo es el asunto? Lo que hace es, para cerrar, lo que yo voy a tener es que la glucosa 1-fosfato, entonces, me sintetiza glucógeno. Entonces, en síntesis, eso es lo que quería decir, que a partir de la glucosa 1-fosfato, nosotros podemos formar glucógeno. Y ese proceso se llama glucogénesis o glucogenogénesis. ¿Quedó claro? Y eso puede ir al hígado. No, eso está dentro del hígado. Ah, Disculpame si yo, lo que pasa no hice... Perdóname, no, pero tenés razón de tener la duda. Pero tendría que agrandar la célula así. Se llama glucogénesis o glucogenogénesis. Que este es un proceso estimulado por la insulina también. ¿Glucogénesis o? Glucogenogénesis, es lo mismo. Génesis es de formado. Y glucógeno, bueno, ¿se entiende? Entonces, fíjense, en síntesis, cómo me puede estimular que haya glucólisis o sintetizar glucógeno. Bueno, esto nada más y nada menos es una de las cosas que hace la insulina. Tanto normal como patológico. Si me hubieran avisado, me hubiera peinado mejor.